En las profundidades del bosque, más allá de donde los mapas dejan de marcar el terreno, se oculta un pantano maldito, un lugar del que se susurran leyendas en las noches más oscuras. Cuenta la leyenda que aquellos que se aventuran en su espesura jamás regresan o lo hacen cambiados, con la mirada perdida y sin capacidad para articular palabras sobre lo vivido. Se dice que el pantano fue alguna vez el hogar de Trek, el ogro amable que vivía contento en su soledad, alejado del mundo que lo rechazaba por su aspecto, pero una maldición cayó sobre el lugar, transformándolo en un reino de sombras y desesperación. El verde vibrante de las plantas se tornó negro, los animales huyeron y el agua se volvió tan oscura como la noche. Trek, atormentado por la maldición, se convirtió en el guardián del pantano. Su figura, que alguna vez inspiraba simpatía, ahora despierta el terror más profundo en aquellos que lo ven. Sus ojos brillan como una luz roja en la oscuridad y su rugido resuena entre los árboles retorcidos, advirtiendo a los intrusos que se atrevan a entrar. Los valientes, o quizás imprudentes, que han intentado explorar el pantano maldito, hablan de sombras que se mueven rápidamente entre los árboles, de susurros que llenan el aire con promesas y advertencias, y de un sentimiento abrumador de ser observados. Muchos han reportado ver a Trek no como el ogro de las historias, sino como una criatura distorsionada por la maldición. Su figura se desvanece en la niebla antes de que puedan acercarse. Entre los rumores más oscuros se encuentra el origen de la maldición. Algunos dicen que fue el resultado de un pacto roto, una promesa hecha a una entidad olvidada mucho antes de que Trek encontrara el pantano. Otros murmuran que la maldición es el reflejo del rechazo del mundo hacia lo que no comprende, alimentándose de la soledad y el dolor de Trek hasta consumir todo lo que alguna vez fue bello. En un pequeño pueblo cercano al borde del bosque, las historias sobre el pantano maldito de Trek se contaban al calor del hogar, sirviendo tanto de advertencia como de misterioso atractivo para los más jóvenes. Entre ellos se encontraba Leo, un joven valiente y curioso, cuya sed de aventura lo llevó a desafiar los cuentos de viejas y adentrarse en el pantano en busca de verdad y quizás en el fondo de gloria. Armado solo con su linterna, una mochila con suministros y una vieja cámara para documentar su viaje, Leo se adentró en el bosque al caer la noche. A medida que se aproximaba al pantano, el silencio se volvía opresivo y la luz de su linterna parecía ser tragada por la oscuridad que lo rodeaba. No pasó mucho tiempo antes de que Leo sintiera la pesadez en el aire, un frío que se pegaba a la piel y que parecía arrastrar su energía. Los sonidos del pantano eran inquietantes, ramas que crujían sin razón, susurros que no podía rastrear hasta su origen, y de vez en cuando el eco distante de un rugido que helaba la sangre. Cuando la niebla comenzó a levantarse, Leo se encontró frente a frente con el ogro de las leyendas. Trek, transformado por la maldición, era una figura imponente y terrorífica. Sus ojos rojos penetraban la niebla, fijos en Leo. El joven, paralizado por el miedo, apenas podía creer que estaba viendo al personaje de las historias de su infancia, ahora convertido en la pesadilla que tenía frente a él. Trek avanzó hacia Leo, y aunque su instinto le gritaba que corriera, el joven se encontró incapaz de moverse. Fue entonces que el ogro habló. Su voz era profunda y resonaba como con un dolor inmenso. No era un grito de guerra, sino un lamento, un ruego para que el joven se marchara, para que escapara del destino que había atrapado al propio Trek en ese lugar maldito. Pero Leo no podía dejar pasar la oportunidad de conocer la verdadera historia del pantano y de su guardián. Por una mezcla de miedo y compasión, preguntó a Trek sobre la maldición, sobre cómo podía ser rota. Trek, con una mirada que reflejaba siglos de soledad y desesperación, explicó que la maldición estaba ligada a él, un castigo por un error cometido hace mucho tiempo, un error que no podía ser enmendado. La conversación fue interrumpida por un aullido aterrador, una advertencia de que algo más oscuro y poderoso habitaba el pantano, algo que ni Trek podía controlar. En ese momento, Trek empujó a Leo hacia la salida del pantano, en un acto desesperado por salvar al menos una alma de la oscuridad que él mismo no podía escapar. Leo corrió como nunca antes lo había hecho, guiado por la poca luz que su linterna aún emitía. Al salir del pantano, miró hacia atrás una última vez, pero la niebla ya había ocultado todo, incluyendo la figura de Trek. El joven regresó al pueblo, pero no era el mismo. Aunque había escapado físicamente del pantano maldito, una parte de él nunca salió. No podía olvidar la mirada de Trek, ni las sombras que se movían entre los árboles, ni los susurros que aún resonaban en sus oídos. Leo intentó contar su historia, pero las palabras nunca parecían suficientes para describir lo que había vivido. El pantano maldito y su guardián se convirtieron en un secreto que guardó consigo, una advertencia silenciosa de los peligros de adentrarse en lo desconocido y del precio de la curiosidad que lleva a uno más allá de los límites de lo mundano, hacia los brazos esperantes de lo maldito.